En cualquier libro de historia que leas, dirá que los humanos son la primera y única civilización de la historia. Todo el mundo sabe que los Homo sapiens fueron la primera especie en construir edificios, y que la primera ciudad de la historia es Jericó, en Sirá, con 11.000 años de antigüedad. Pero ¿y si todo esto fuera falso? ¿Qué pasaría si no fuéramos la primera especie de la Tierra con la capacidad de razonar y pensar más allá de la supervivencia? ¿Pudo haber otras especies inteligentes cuando nuestros ancestros eran aún animales salvajes? Pues en este video vamos a analizar esta posibilidad. Hoy en día, la Antártica es un desierto blanco, un páramo de hielo en donde solo existe vida en las costas, ya que en el interior nada podría sobrevivir al invierno antártico. Pero hace millones de años, era muy diferente. Si conoces la deriva continental, tema del que por cierto tengo pensado hacer un video, sabrás que las plantas continentales se desplazan lentamente sobre el manto de la Tierra, obviamente no flotan como si fuera un barco. La litosfera, que es la capa más superior del manto, no es completamente sólida pero tampoco completamente líquida, tiene una densidad similar a la de la lava, por lo que las placas continentales pueden moverse. Si te gustan los dinosaurios o al menos sabes algo sobre ellos, también sabrás que en esa época, todos los continentes estaban fusionados en uno solo, Pangea, pues en aquella época, la Antártica tenía un clima tropical y estaba llena de vida. Y es curiosos, porque según las posiciones que se sospecha que tuvieron los continentes en el pasado, la Antártica tuvo mucha vida durante gran parte de su historia y no fue hasta hace relativamente poco tiempo que se convirtió en el desierto helado que es hoy en día. La razón de la extinción de la vida se debe al corriente circumpolar Antártida, una corriente circular de agua fría que rodea completamente la Antártica, ya que el agua modifica el clima de las masas de tierra cercanas, y la presencia de aguas frías provocó que las temperaturas de la Antártica descendieran progresivamente. A eso hay que sumarle que se colocó en una latitud muy al sur, lo que hacía que recibiera menor radiación solar. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque un científico afirmó hace poco que descubrió una pirámide en la Antártica. Existen fotos de ella, tomadas desde el espacio, de hecho la puedes ver en Google Earth. Las coordenadas son 79 grados, 58 minutos, 39.25 segundos sur, 81 grados, 57 minutos, 32.21 segundos oeste. Se dice que el paso del tiempo ha deteriorado los bordes, pero que aún conserva su forma clásica. Y no es la única pirámide descubierta en la Antártica. Hay varias en todo el continente. Los británicos fueron los primeros en descubrir una de estas supuestas pirámides y llamaron al fenómeno Nunatak. La explicación oficial para los Nunatak es que son simplemente los picos de varias cordilleras antárticas que están cubiertas casi completamente por nieve. Pero hay muchas personas, incluso varios geólogos, que lo dudan, porque algunas de ellas tienen una firma tan clara que cuesta creer que sea una formación natural. Y aunque es un tema fascinante, hasta la actualidad, nadie ha podido ir allí para investigarlas. La ciencia no es gratis, y ningún gobierno o empresario está dispuesto a financiar una expedición con el personal, los suministros y el equipo necesario para llevar a cabo una investigación seria de estas estructuras. A esto hay que sumarle que están muy lejos de las costas, en las zonas internas de la Antártica, lo que dificulta enormemente llegar hasta ellas. Hay que tener en cuenta que en la Antártica puedes morir en cualquier momento, si una tormenta de nieve es más fuerte de lo que las tiendas pueden resistir o si hay retrasos que no se habían previsto y las provisiones no son suficientes para terminar el camino, etc. Pero las pirámides no son el único secreto que tiene la Antártica. Este gélido continente es, seguramente, el lugar más extraño del planeta Tierra, y abundan los lugares extraños. Por ejemplo, hace algunos años se descubrió una cueva que, según algunos geólogos, es muy improbable que sea una formación natural. De nuevo, la podéis ver en Google Earth, latitud 66 grados, 36 minutos, 12.58 segundos y longitud 99 grados 43 minutos, 12.72 segundos. La entrada a la cueva tiene 55 metros de alto y 26 metros de ancho, es tan grande que se pueden ver los primeros metros de silla interior desde Google Earth. La entrada es tan limpia y perfecta que llama mucho la atención, es como estuviera diseñada específicamente para que se pudiera ver desde el espacio. Otro objeto extraño es un supuesto ovni estrellado. Debido a que en la Antártica hay escasa actividad y no hay animales o plantas, se puede ver incluso el rastro que dejó segundos antes de estrellarse. Lo puedes ver ti mismo en Google Earth. Las coordenadas son 80 grados, 34 minutos, 08.4 segundos sur, 30 grados, 05 minutos, 19.3 segundos oeste.
Mide aproximadamente 70 metros de largo y 20 metros de ancho. El investigador ruso que lo descubrió dijo, textualmente: "No puedo decir qué es, pero sí puedo decir que sea lo que sea, no surgió allí, sino que fue colocado allí. Creo firmemente que el objeto se originó fuera de la Tierra". Y no es el único objeto enterrado en la Antártica. Aún más extraño es el objeto que se encuentra en las coordenadas 54 grados, 39 minutos, 44.62 segundos sur, 36 grados, 11 minutos, 42.47 segundos oeste. Porque más que haberse estrellado, parece que lo hubieran arrastrado, y tiene un gigantesco rastro detrás. La Antártica es fascinante, pero para ver un misterio que realmente ha dejado anonadados a los paleontólogos y geólogos, debemos movernos a Japón, en la isla de Yonaguni, donde está la estructura de Yonaguni, una gigantesca estructura sumergida en el fondo del mar que, se sospecha, es anterior a la era glaciar, pero no todos están de acuerdo con que sea una formación artificial. En China, en la provincia de Fujian, existe una zona conocida como Condado de Loiong, que tiene numerosos estanques. Allí existía hasta hacía poco más creencia de que los lagos no tenían infinitos, que eran masas de agua que nunca acababan. El agricultor chino Guanai, de la aldea Xinhu, conocía todos estos mitos, y se preguntaba hasta qué profundidad llegaría uno de esos lagos, así que decidió vaciarlo, usó maquinaria pesada para sacar toda el agua y allí descubrió una gigantesca estructura. Primeramente se pensó que era algo natural, pero no, era 24 curvas talladas con enorme precisión. Esto hizo que algunas aldeas comenzaran a vaciar también sus lagos. En total, se descubrieron 36 cuevas, todas a unos 30 metros de profundidad. Las cuevas estaban equipadas con habitaciones, puentes, canales, pilares, etc. Y todas estaban decoradas con líneas paralelas y símbolos cuyo significado es desconocido. Las cuevas tenían patrones simétricos tanto en el suelo, como en las paredes, como en el techo. No son recientes, deben tener más de 2000 años de antigüedad como mínimo, pero podrían ser mucho más antiguas. Algunas personas dicen que podría tener decenas o cientos de milenios. Para construir esto, se extrajeron alrededor de 1 millón de metros cúbicos de roca. Se calculó que para hacer esto se necesitarían 1000 trabajadores trabajando las 24 horas del día sin ningún descanso durante 6 años. Si imaginamos que se construyó con horarios de 8 horas cada día, con la tecnología de hace 2000 años, se habría tardado 25 años. No hay ningún registro de su construcción, en ningún manuscrito chino se menciona su construcción. La roca extraída para crear las cuevas desaparecieron, nunca se han encontrado. No hay rastros de que humanos hayan estado ahí dentro, ni fósiles ni ningún objeto específico de la especie humana. No se sabe por qué se construyó, cuándo se construyó, ni cómo lo hicieron, porque tampoco hay rastros de fuentes de iluminación o de material de construcción. Ian Onsan, un investigador, dijo: en el fondo de cada cueva, los antiguos constructores no podían ver lo que estaban haciendo los demás en la siguiente gruta. Pero el interior de cada cueva debía ser paralelo al de la otra, de lo contrario, la pared estaría perforada. Por tanto, el aparato de medida debió haber sido muy avanzado. Debió haber habido algún diseño sobre los tamaños, ubicaciones y distancias entre las cuevas de antemano. Por cierto, la superficie del techo presenta ranuras paralelas, similares a las que se pueden hacer hoy en día con maquinaria pesada. Para asombro de los investigadores, hay simetría hasta en las esquinas de las habitaciones. Y todo esto se construyó en una época en la que solo se tenían antorchas y lámparas de aceite, pero de nuevo, no hay rastros de que alguna vez hubieran antorchas o lámparas allí. De hecho, no hay rastro de ningún tipo de vida, ni siquiera peces. Hay que destacar que los investigadores creen que las cuevas se construyeron antes de que surgieran los lagos, pero eso es una suposición, porque no hay evidencia de que esos lagos se crearan en tiempos recientes. Y por si te lo estás preguntando, los símbolos de las cuevas no se parecen a los de ninguna cultura conocida. Si fue una civilización humana, era una civilización que tuvo un desarrollo completamente diferente al de sus vecinos. Las culturas chinas de aquel tiempo no tenían para nada suficiente tecnología como para hacer estas rocas. Pero si fuese una civilización desconocida, se habrían encontrado más hallazgos además de estos lugares, es más, se habrían encontrado restos humanos dentro de las cuevas. Pero realmente no hay nada que asegure que esa construcción ha sido creada por humanos. Hay humanos grabados en las paredes, pero hay tantas incongruencias que cuesta creer que los hicieran ellos, porque en algunas pirámides hay grabados de gatos, pero eso no significa que fueran construidas por los gatos. Hay quienes dicen que pudo ser una extracción minera, pero ¿por qué descontarían una mina de forma tan precisa?
Recordemos que las minas se escapan progresivamente buscando vetas de minerales, incluso aunque fuera una cantera, no tendría sentido hacer habitaciones simétricas y además, decoradas. Otros dicen que pudo ser la tumba de un emperador, pero de nuevo, no hay restos humanos en la cueva, y tampoco algún tipo de objeto funerario. Pero aún hay más. El meteorito ALAC 77.005. Fue hallado en la Antártica. Tras analizar, vieron que existía una gran similitud geológica con las rocas de Marte, de que habían sido analizadas por el robot Curiosity y otros robots y sondas, o sea, esta roca era de origen marciano, pero las sorpresas no acabaron ahí, ya que se descubrió que dentro de ese meteorito había restos de lo que podrían ser bacterias fosilizadas. Es similar a otro meteorito similar que analizó la NASA en 1996, en el cual también había bacterias fosilizadas. La NASA dijo que los meteoritos estaban contaminados, o sea, según la NASA, esos fósiles eran de bacterias terrestres que habían invadido la roca después de que se estrellara, algo que no tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que esas bacterias fosilizadas estaban dentro del meteorito, lugar al que las bacterias de la Tierra no podían haber llegado. En la actualidad, muchos científicos valoran la hipótesis siluriana, que dice que una civilización muy avanzada pudo existir hace al menos 4.000 millones de años. Algunos de sus defensores son Adam Frank, astrofísico de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, y también Gavin Smith, directos del Instituto Goddard de la NASA. Estos científicos dicen que es muy complicado hallar pruebas de una civilización millones de años anterior a la nuestra, y que lo más probable es que si aparecen evidencias claras sean en lugares donde no hemos investigado, porque no hemos podido o porque no se nos ha ocurrido, por ejemplo, las zonas más profundas del mar o incluso la Luna y Marte, que, por cierto, en Marte, al igual que en la Antártida, se han encontrado estructuras parecidas a pirámides, además de otros objetos extraños que merecen su propio vídeo. En la actualidad, la Tierra es el único planeta del sistema solar apartamento para la vida, pero hace unos 3.800 millones de años, cuando en la Tierra era un desierto, Marte debió ser muy similar a la Tierra. Esto se deduce debido a unas formaciones geológicas en la corteza marciana que podrían ser el vestigio de masas de agua que estuvieron allí antes. Se han visto canaletas en Marte que miden kilómetros y que podrían ser perfectamente la prueba de un antiguo río, y algo curioso es que estas canaletas nacen en lugares elevados de montañas marcianas, y avanzan hacia abajo hasta desembocar en cañones o grutas muy profundas, tal y como lo hacen los ríos. Hoy en día casi todos los científicos admiten que Marte en el pasado tuvo ríos, lagos y océanos. Pero hay más. Venus, que hoy en día es un infierno, hace unos 2.000 millones de años también debió ser habitable. Mediante cálculos matemáticos, se sabe en aquella época, en Venus debía hacer la temperatura perfecta para que la vida se desarrolle. Según algunos científicos, si algunas civilizaciones se desarrollaron en estos planetas, podrían haber escapado a la Tierra debido al declive de sus palabras nativos. Y no habría evidencia de su paso por la Tierra porque después de tanto tiempo, los cambios geológicos habrían destruido esta evidencia. Hay que tener en cuenta que si la especie humana desapareciera ahora, todos los rastros de nuestra tecnología avanzada desaparecían en menos de 1 millón de años. El plástico es lo que más tiempo aguantaría y solo aguantaría unos 30.000 años aproximadamente. Si dentro de 5 millones de años surgiera una nueva civilización, solo nos conocería por nuestros fósiles, nuestras herramientas de piedra y metal de la prehistoria que pueden sobrevivir mucho más tiempo y por algunas contribuciones muy grandes como las pirámides de Egipto, que podrían aguantar millones de años en pie porque básicamente son montañas. Pero esa nueva civilización no tendría ninguna forma de descubrir nuestra historia más allá del Neolítico, no podrían saber que fuimos al espacio, desarrollamos la energía nuclear y cambiamos la historia de la Tierra. Por lo que es perfectamente factible que especies inteligentes llegasen a crear civilizaciones muy avanzadas, incluso más que las nuestras, pero que el paso del tiempo haya borrado cualquier evidencia de su existencia. En cuanto al océano, los científicos que defienden la hipótesis siluriana afirman que en el fondo del océano, solo han encontrado sedimentos de roca posteriores al período Jurásico, es decir, de 170 millones de años en adelante. Por lo que gran parte de la historia de los océanos es desconocida, gran parte de la historia del 71% de la corteza terrestre es desconocida, gran parte de lo que sabemos sobre la historia de los océanos no es por los océanos en sí sino por lugares que antes eran océano pero ahora ya no, como por ejemplo América del Norte, que en el pasado tuvo un cálido océano en su centro donde vivieron animales como Archelón.
Esto es sorprendente, porque la vida surgió hace 1200 millones de años en el océano, y si solo conocemos eventos desde hace 170 millones de años, significa que 1030 millones de años de historia oceánica nos son prácticamente desconocidos. Más que nada porque es difícil encontrar fósiles en el océano, repito que la mayoría de lo que sabemos es gracias a fósiles de océanos extintos. Puede que haya evidencias de una antigua civilización oceánica en lo más profundo del océano y no lo sepamos. Las pruebas directas son escasas, pruebas indirectas. Una sería la misteriosa extinción del Cámbrico, que se sospecha que fue causada por un repentino de la temperatura del agua, cosa que pudo haber sido causada por las acciones de una civilización. Pero claro, no todos los aumentos de temperatura son provocados necesariamente por una civilización, y pudo ser un calentamiento natural. Pero una prueba indirecta que ciertamente da a entender que hubo una civilización anterior a la humana es la Esfinge egipcia. Según un estudio, la Esfinge egipcia, esa construcción con cuerpo de león y cabeza humana, tiene un patrón de marcas onduladas en su superficie que, según geólogos expertos, solo podría haber causado el océano, ya que esas marcas aparecen cuando el océano desgasta las rocas. Pero para que las fechas cuadren, la Esfinge egipcia debería tener al menos 800.000 años de antigüedad, ya que la última vez que ese lugar fue cubierto por agua fue hace 800.000, cuando los Homo sapiens aún no siquiera existía. Esto significaría que la Esfinge fue creada por una civilización anterior a la humana y luego fue descubierta por los humanos. Pero hace 800.000 años solo habían homínidos primitivos, como Homo antecessor o Homo erectus, que jamás habrían tenido la inteligencia suficiente para crear esta estructura. Ningún historiador ha encontrado una explicación a esto. En la actualidad, no se puede afirmar ni negar que existieran civilizaciones anteriores a la humana, pero muchos investigadores, algunos bien conocidos, defienden que sí pudo haberlas.